Dios les bendiga, que la paz y el amor de nuestro Señor reinen en cada uno de sus hogares. Hoy estamos viviendo momentos difíciles, llenos de dudas, de incertidumbre, de miedo. Y muchos estamos buscando la protección de nuestro Señor, pero no sabemos cómo encontrarla, cómo tener la protección de nuestro Señor. Y tú, amigo, amiga, ¿sabes qué hacer para estar bajo la cobertura de la protección de Dios? ¿Sabes qué hacer para que nuestro Señor te proteja en todo momento? Bueno, si no lo sabes, hoy vamos a aprender juntos cómo podemos tener la protección de Dios y estar siempre bajo su cobertura. Para iniciar esta reflexión, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor en oración. Padre amado, Señor bendito de la gloria, te pedimos en esta noche, Señor, que abras nuestros corazones, Señor, que podamos discernir, Señor, el mensaje que hoy venimos, Señor, a compartirlo, Señor, a todos los que estén escuchando, Señor, en esta hora, en este día, Señor, para que podamos entender qué es lo que necesitamos para poder, Señor, tener tu protección, poder estar bajo la cobertura de tu protección. Dirígenos, Señor, sé tú, Señor, el que hable a través de mi boca para todo aquel que escuche, Señor, pueda entender, y no solo entender, Señor, sino también hacer, Señor, lo que tu palabra dice. Gracias, Padre amado, gracias por este tiempo, Señor, y encomendando esta petición, Señor, sabiendo que tú, Señor, nos estás escuchando y que nos ayudarás. Lo dejamos en tus santas y benditas manos, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, muchos de nosotros siempre, para sentirnos protegidos o diciendo el Señor me protege, ¿no? A pesar de que sabemos que estamos mal, haciendo las cosas incorrectas ante los ojos de nuestro Señor, tenemos la osadía de decir, el Señor nos protege, y citamos el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de protección, pero ¿qué dice el Salmo 91? Démosle lectura al Salmo 91. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que habitar al abrigo del Altísimo. Tiene que estar dentro de su casa del Altísimo. Pero si está fuera, ¿cómo va a tener la protección? Bien claro dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como un árbol que tiene sus ramas. Entonces, si tú estás debajo del árbol, bajo la cobertura de la sombra te va a proteger del sol, del calor. Pero si tú te más allá, te sales, te apartas, entonces ya no te va a proteger. Dice, bajo sus alas te cubrirá, las ramas te cubren del calor. Pero si tú te apartas, ya no te va a cubrir. Entonces es necesario estar bajo la cobertura de nuestro Señor para que Él nos proteja. Entonces muchos equivocadamente citan estos versículos. Claro, el Señor nos protege, pero siempre y cuando estemos bajo su cobertura. ¿Y qué pasa cuando tú te sales? ¿Por qué te sales? Primero, porque estás desobedeciendo. Si tú obedeces, estás bajo la cobertura, estás dentro. Porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Estás obedeciendo, estás habitando al abrigo del Altísimo. Pero si te sales, ya no estás habitando al abrigo del Altísimo. Estás desobedeciendo. Aquí vienen dos cosas: obediencia y desobediencia. La obediencia hace que habites al abrigo del Altísimo y que puedas tener todas las cosas que dice aquí. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Obedece y todo esto lo tendrás. Desobedece y nada de esto tendrás. Vamos a ver a continuación qué pasó con alguien que obedeció y con alguien que no obedeció. He traído en esta noche para poner como ejemplo a dos personajes de la Biblia. El primero de ellos es Sansón, quien desobedeció a nuestro Señor. Como punto número uno, la desobediencia.
¿Qué trae la desobediencia? Sansón desobedeció a nuestro Señor. ¿Él por qué desobedeció a nuestro Señor? Dice que porque se enamoró de una mujer filistea. Nuestro Señor, su palabra decía que un hijo de Israel no podía juntarse con alguien que no fuera de su misma tribu. Y él se casó con se enamoró de una filistea. Y no solamente se enamoró, sino que él también empezó a idolatrarla. ¿Por qué digo que empezó a idolatrarla? ¿Qué es idolatrar? Idolatrar es poner cualquier persona, cosa, circunstancia antes que a Dios. Entonces, él empezó a escuchar la voz de Dalila antes que la voz de Dios. Veamos qué dice el versículo Jueces 16, 15 y 16. Jueces 16, 15 y 16. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Él empezó a escuchar a ella antes que a Dios. Y al escuchar a ella empezó a idolatrarla, porque dice que el que escucha al Señor ama al Señor, y el que no escucha al Señor no lo ama. ¿Y qué viene luego? Luego empieza a separarse de nuestro Señor. Sansón, al escuchar a Dalila, empezar a idolatrarla, empieza a separarse de nuestro Señor, porque ya no escucha las palabras de nuestro Señor, prefiere escuchar a Dalila. Dice que su alma se había angustiado, o sea, ya se había dado por vencido, se había rendido ante las palabras de Dalila y se había apartado de nuestro Señor. Veamos qué dice el capítulo 16, el versículo 20. Leamos qué dice. Perdón, el versículo 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Sabemos que la fuerza que tenía Sansón era la bendición que Dios le había dado. A través de su fuerza Dios oraba en él. Y él hizo que esa fuerza se apartara, que esa bendición se apartara, por no escuchar a Dios, por desobedecer a Dios. Y entonces todo eso, ¿qué trajo? Trajo una consecuencia. Cuando uno desobedece a Dios, se aparta de Dios, hay una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Veamos qué dice el capítulo 16, el verso 30. Dice así. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Sansón ya no tenía la protección de nuestro Señor. Él primeramente había desobedecido al Señor. Él había idolatrado, había escuchado a Dalila, y por ello la presencia de nuestro Señor se había apartado de él. Y al apartarse la presencia de nuestro Señor, ya no hay quien nos proteja. Y por consecuencia viene la muerte. Ahora, ¿qué pasó con la persona que sí obedeció a nuestro Señor? Veamos de quién estoy hablando, Daniel. Daniel, un personaje que siempre obedeció a nuestro Señor. Y no solamente obedeció, él estuvo siempre en constante comunicación con nuestro Señor. Él todos los días dice que estaba en comunicación con nuestro Señor. Él oraba 3 veces al día. Siempre le pedía la dirección, que nuestro Señor le aconsejara qué debía hacer, cómo debía hacer. Y entonces nosotros hacemos eso. Pedimos la dirección de nuestro Señor. ¿O creemos que podemos hacer las cosas
de acuerdo a lo que nosotros podemos o creemos, y nos olvidamos de que nuestro Señor es el que nos va a llevar siempre a la victoria, como lo llevó a Daniel. Él siempre estaba en constante comunicación con nuestro Señor. Veamos qué dice Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. La palabra del Señor dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él siempre oraba, y no solamente pedía la dirección de nuestro Señor, sino que también daba gracias. Daba gracias, y no solamente daba gracias a nuestro Señor, sino que Él perseveraba. Él perseveraba. Él perseveraba siempre, no solamente en oración, sino en fidelidad. Era fiel a nuestro Señor, no solamente escuchaba a nuestro Señor, sino que hacía todo lo que nuestro Señor le decía. Fiel, leal. ¿Nosotros somos fieles o somos infieles? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha puesto a pensar? Veamos lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. A pesar de que Daniel sabía que si lo encontraban orando, lo iban a lanzar a los fosos de los leones, a él no le importó. Él dijo: Señor, pase lo que pase, yo voy a ser fiel. Yo siempre estoy orando, comunicándome contigo, haciendo lo que tú me dices, porque tu palabra me decía que yo esté siempre en comunicación, que nunca me aparte de ti, que siempre te escuche, y yo lo estoy haciendo. Él no tuvo miedo a que pasara lo que pasara. A él lo echaron posteriormente a la fosa de los leones, pero él no tuvo miedo. Él sabía que lo iban a encontrar, pero él fue fiel. No tuvo miedo, porque creyó en el Señor. Creyó en que el Señor siempre iba a estar con él. ¿Y usted cree en nuestro Señor? Ahora, vayamos a ver qué más fue Daniel. ¿Qué más fue Daniel? Como Daniel fue fiel, y sabemos que nuestro Señor es un Dios de amor, obtuvo Daniel la protección de Dios. Dice que Daniel, después que le encontraron orando, y el rey Darío, el rey Darío había mandado un edicto que el que oraba a otros dioses, aparte de Marduk, como castigo iba a ser echado a la fosa de los leones, porque así le habían hecho una trampa a Daniel, porque sus enemigos querían verlo muerto a Daniel. Y entonces el rey Darío, con el pesar de su corazón, tuvo que mandar a que lo echaran a la fosa de los leones. Pero Dios estaba en todo tiempo con Daniel. Miren lo que pasó con Daniel en el foso de los leones. Leamos Daniel capítulo 6, versículo 22. Dice así, lo que dijo Daniel: mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Una vez que a Daniel lo echaron a los fosas de los leones, Dios mandó a su ángel para que tapara la boca de los leones. El Señor está protegiendo a sus hijos, a los que obedecen, a los que cumplen su palabra, a los que son fieles, a los que por ningún momento se apartan, a los que permanecen, a los que perseveran hasta el fin. Hubo muchos hombres en la Biblia que siempre tuvieron esa fe, siempre perseveraron hasta el fin y tuvieron la protección de nuestro Señor. Y no solo eso, lo más maravilloso que puede pasar es la promesa que nuestro Señor le dijo después a Daniel, que viene después de la protección, viene el galardón. Veamos lo que le dijo nuestro Señor a Daniel en el capítulo 12,
versículos del 10 al 13 de Daniel. Capítulo 12, versículos 10 al 13. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. El Señor nos está haciendo esa promesa a cada uno de nosotros, pero tenemos que ser fieles como Daniel, obedientes como Daniel, no desobedientes como Sansón. Y tú, hermano, amigo, que estás escuchando este mensaje, ¿eres fiel al Señor? Y si no eres fiel, si no eres obediente, lo vas a hacer de ahora en adelante. Vas a escuchar lo que dice nuestro Señor a través de su palabra. ¿Quieres la protección de nuestro Señor? Si quieres la protección de nuestro Señor, tienes que ser obediente como Daniel, ser fiel como Daniel. ¿Lo vas a hacer? Nuestro Señor los bendiga y los guarde. Amén y amén.